Bienvenidos. Para comenzar a tratar el tema que vamos a desarrollar esta tarde, debo indicarles que todo esto es dentro de un programa de investigación que llevamos adelante en la Universidad Católica, dentro del cual hemos desarrollado varios trabajos de grado, como estos que les estoy señalando, y que van a poder encontrar dentro de las referencias que les estamos dejando junto con esta presentación. Para comenzar nuestra charla vamos a empezar a hablar de la aceleración máxima del terreno, que es por excelencia uno de los parámetros que utilizamos para la medición de la intensidad, pero que hemos encontrado que no nos dice mucho con relación a la duración y a la actuación de las demás aceleraciones que están dentro de la grabación del sismo. El otro parámetro que utilizamos con mucha frecuencia y que es uno de los que se utiliza con más fuerza para el diseño es el espectro de respuesta elástica, el cual también viene a ser un lugar geométrico de los máximos valores de la respuesta de distintos sistemas de un grado de libertad ante una excitación base. Esto está relacionado, esta forma del espectro, con el mecanismo que sucede en la fuente, y eso lo hemos demostrado a través de varios estudios, como el de Well y Coppersmith, que está allá abajo, en donde se correlaciona el área de ruptura con el salto que da la falla, con la magnitud del sismo. Hemos encontrado que las aceleraciones espectrales de mayor amplitud colocadas en los periodos bajos o correspondientes a los periodos bajos están asociadas con la pequeña área que controla el salto, que es donde están concentrados los esfuerzos, y eso está correlacionado también con el módulo máximo de la roca. Estas aceleraciones espectrales se atenúan más rápido que las aceleraciones de periodo largo, y eso tiene una influencia que vamos a ver más adelante. Muy rápidamente podemos indicar que entonces eso nos ha permitido clasificar la forma de los espectros en esas 6 formas que vemos allí, porque luego con la distancia, un espectro que tiene amplitudes grandes en el origen cercano a la fuente, puede cambiar a un espectro parecido al que tiene más roca débil y rompe un área más pequeña en el tiempo. El otro elemento que influye significativamente en la forma en que ocurren los daños es el efecto del sitio, y este es el resultado de lo que salió en el análisis que se hizo para el sismo de Caracas de 1967, en donde se aprecia que los edificios más altos están relacionados con los mayores daños y corresponden a las zonas que tienen los depósitos de suelos más profundos o con periodos más largos, en donde los edificios altos sufrieron mucho más que los edificios más pequeños. Caso contrario ocurrió en la zona de Katia, en donde el perfil es poco profundo, que se ve a la izquierda, y que entonces los edificios de menor altura fueron los que tuvieron más daños. Pero fíjense que el daño apenas llega a un poco más de 23-24%, mientras que los edificios altos, en la zona de los Palos Grandes, llegaron hasta más de 80% de daños. Entonces la conclusión es que los daños significativos están correlacionados con las condiciones geotécnicas del sitio y con la altura de los edificios. Esto se ha vuelto una técnica común en donde se toma
un registro en el afloramiento rocoso, se le aplica una técnica de deconvolución y luego se le aplica al depósito correspondiente para obtener el acelerograma que nos ocuparía para las edificaciones o las zonas que pueden presentar licuación dentro de un perfil geotécnico. De esta manera se toma en cuenta todas las condiciones del sitio para el diseño. Como ejemplo de lo que puede suceder a un mismo acelerograma en dos sitios, uno poco profundo y uno profundo, tenemos el acelerograma de Big Bear, en donde se ve que hay una modificación mucho más importante en las áreas después de las flechas verdes para el perfil poco profundo que para el perfil profundo. Y a la derecha tenemos el efecto de los dos mismos sitios en el sismo de Nueva Zelanda, en donde se ve nuevamente que el perfil poco profundo tiene una forma de modificar el acelerograma diferente a la del perfil profundo. Pero entonces, nuevamente, ¿cuál es la duración que tenemos que utilizar? Debemos utilizar toda la energía del sismo contenida en todo el registro, en donde tendríamos que usar la duración total, o tendríamos que usar la duración asociada con el sector más fuerte del acelerograma, y eso es lo que vamos a tratar de ver rápidamente. Para la intensidad hemos tomado la intensidad de área, que es la más común y que algunos autores la han utilizado para establecer la duración. Por ejemplo, Trifuna y Brady recomendaban entre el 5 y el 95% para establecer la duración del sector fuerte, mientras que, como vamos a ver ahora, podemos redefinir la intensidad de área en función de lo que es la potencia de las aceleraciones y la duración. Si tomamos la duración total, entonces estamos tomando toda la energía del sismo, o podríamos análogamente utilizar la potencia de las aceleraciones en el sector fuerte y tomar la duración del sector fuerte. Pero sigue la pregunta, ¿son realmente la energía y la intensidad las causantes del daño? ¿Y cómo contestamos la pregunta de cómo y cuándo ocurren los daños durante la acción del sismo? Analicemos primeramente lo que pasa para una función armónica. La curva roja que está abajo representa la potencia que acabamos de definir y la curva verde la intensidad. Como vemos, la potencia oscila entre un máximo y un mínimo y después sigue cíclicamente variando dentro de un rango establecido. Es decir, la potencia se mantiene dentro de unos rangos establecidos y es casi que permanente a lo largo del tiempo, mientras que la intensidad va aumentando progresivamente. Eso es por el efecto de la duración. A pesar de que la potencia de ese registro que está allí armónico es la misma, la intensidad dice que aumenta, pero la potencia dice que se mantiene dentro de un rango muy establecido con valores repetidos. Cuando vamos a una función irregular, entonces el cambio que observamos es que nuevamente la potencia tiene un máximo y luego baja. Tiene un primer salto en donde se tienen las primeras aceleraciones y después un segundo salto correspondiente al sector fuerte. Pero una vez alcanzado el pico, ella comienza a bajar de manera sostenida. Este servidor aprovechó esas características y estableció una duración basada en el sector fuerte de la potencia, tomando la máxima potencia antes de que empiece a descender. Y fíjense la diferencia en duraciones que da con relación a lo que establecen los profesores Trifunek y Brady. Estas intensidades están relacionadas y queríamos ver si la intensidad del sector fuerte correlacionaba con algunas variables tradicionales y encontramos que utilizando el espectro, el área que está marcada en verde, que corresponde lo que llamamos ahora una definición nueva, la pseudointensidad espectral, corresponde muy bien con la intensidad del sector fuerte del acelerograma. Ahora veamos cómo son las curvas de potencia. La primera curva de potencia tiene una forma ascendente y luego, después de algunas variaciones menores, un descenso sostenido
que corresponde a acelerogramas con una sección de aceleraciones bien definida. Y el segundo tipo, que estoy mostrando acá, también alcanza un máximo, luego tiene un mantenimiento de la potencia y luego sí comienza a caer, pero fíjense que cae con una pendiente más pequeña y eso corresponde entonces a que los grupos de aceleraciones que están después del sector fuerte tienen una correlación importante con las iniciales. Estos son los dos grupos más comunes en la mayoría de los sismos, pero hay un tercer grupo que tiene doble cresta, que está asociado con acelerogramas, como vemos abajo, que tienen dos grupos de aceleraciones bien definidos, separados por un sector de menor intensidad. Estos acelerogramas en particular los vamos a analizar luego y vamos a ver cuál es la influencia de ellos en los daños a las edificaciones. Para el estudio entonces hemos utilizado tres perfiles. Para el estudio de la licuación, un perfil similar al del sitio denominado Treasure Island, que es bien conocido. La aplicamos entonces un programa que se llama Deep Soil para hacer el proceso de encontrar el acelerograma en la superficie y luego utilizamos entonces un perfil similar al de Katia con tres edificaciones a las cuales también se les aplicaron los acelerogramas obtenidos en superficie con el Deep Soil y el análisis estructural se hizo con el programa ETABS. Finalmente, también estudiamos un sitio similar al de los Palos Grandes, en donde también se utilizaron los mismos tres edificaciones con 4, 8 y 11 niveles de columnas. En todos los casos que estudiamos, se observó que el crecimiento importante de la presión de poros, por ejemplo, para la licuación, ocurría dentro del sector fuerte del acelerograma, bien sea de la forma que estamos mostrando a la izquierda o la que estamos mostrando a la derecha, que es un acelerograma más intenso, más corto. Fíjense que toda la presión de poros se desarrolla dentro del sector fuerte y luego se permanece asintótica. Para los daños de las edificaciones sucede algo más o menos parecido. Los daños principales están en la línea negra. Se ve que correlaciona muy bien con la forma de la potencia y lo mismo observamos para la deriva, en donde las derivas más grandes generalmente están asociadas con el sector fuerte y en algunos casos, que luego veremos, se asocian con la deriva al final del acelerograma. Aquí tenemos otro para un edificio de 11 pisos, los dos anteriores eran para edificios de 8 pisos y los ambos en perfil poco profundo. No obstante, entonces, ahora para resumir los resultados, aquí tenemos lo que encontramos en lo que se refiere a la intensidad de áreas y la intensidad del sector fuerte con la presión de poros. Y ustedes pueden ver que la intensidad de áreas y la intensidad del sector fuerte tienen los mismos valores de presión de poros. Eso es lo que les estaba comentando, de que entonces toda la energía al final del sismo puede estar enmascarando cómo es que está ocurriendo el daño. Cuando estudiamos lo que pasaba con la potencia, verificamos que realmente la potencia es la que controla el desarrollo de la presión de poros y es única para los sismos. Lo mismo ocurre, o algo parecido, con las edificaciones de 4, 8 y 11 niveles. Los puntos azules corresponden a perfil poco profundo y los naranjas a perfiles profundos. Como se ve, a medida que aumenta la potencia del sector fuerte, aumenta la cantidad de daño acumulado en la edificación. Con la deriva también se observa, por ejemplo, en este caso, la edificación de 4 niveles en un perfil poco profundo, que a medida que aumenta el sector fuerte, la deriva del sector fuerte, la deriva al final es un tanto, bien sea igual o menor. Para el perfil profundo ocurre más o menos lo mismo. Para la edificación de 8 niveles también el perfil poco profundo y el perfil profundo. Y para la de 11 niveles también se observa lo mismo y, como les dije, en algunos casos se obtiene una mayor deriva al final del registro. Esto nos hace concluir entonces que los daños de las derivas están asociados con el deterioro de las propiedades resistentes de las edificaciones regulares de concreto armado y que ocurren al final del sector fuerte del acelerograma generalmente. Vamos a estudiar ahora qué pasa con estas formas de potencia
que tienen un doble pico. Como se ve, por ejemplo, en este caso, es el terremoto de Big Bear, tiene dos grupos de aceleraciones bien definidos, pero el segundo grupo da un incremento potencial o un incremento relativo de la potencia mucho menor que lo que tenía el anterior. Sin embargo, los daños se ve que están relacionados con la primera parte, los daños que le hacen pérdida de las propiedades al edificio están en la primera parte, y luego ese incremento adicional secundario de la potencia lleva los daños un poco más arriba y puede hacer que ocurriera el colapso. Esto lo vemos en este edificio de 8 niveles, aquí a la izquierda, y a la derecha lo mismo que ocurre para una edificación de 8 niveles, pero con otro terremoto que tiene más o menos también 2 picos, pero en el segundo caso los picos son de mucho menos intensidad, en donde los daños ahí no continúan acumulándose. Lo que entonces nos lleva a concluir que los daños de un grupo de aceleraciones o de una réplica de menor magnitud que el sismo original puede aumentar los daños o puede causar el colapso de la edificación. Eso es más o menos lo que nos ayuda a explicar qué es lo que pasa cuando viene una réplica de menor tamaño que hace que un edificio que tuvo daños moderados o significativos en el primer grupo de aceleraciones o en el sismo principal, se colapsa con el segundo terremoto de menor magnitud. Como dijimos, entonces los hallazgos importantes que se observaron en el sismo de Caracas es que los daños significativos estaban relacionados con las condiciones del sitio y la altura de las edificaciones. Pero como estamos viendo aquí, en dos perfiles idénticos, cuando cambiamos los terremotos, pudimos observar que ocurrían daños no solamente en la magnitud que se esperaron o que se observaron en el sismo de Caracas, sino que pueden ocurrir en todo el rango, puede haber desde 0 hasta 100%. Eso lo que nos lleva a concluir es que la potencia del sector fuerte del sismo actúa como un elemento determinante en la obtención de daños, además de las condiciones geotécnicas del sitio y la altura de las edificaciones, tal como se había encontrado para el sismo de Caracas. Eso hace que invitemos a los investigadores a empezar a tomar en cuenta más esta nueva variable. Lo mismo aplica para las derivas. En conclusión, podemos decir que los daños significativos de las edificaciones regulares aporticadas de concreto armado y la licuación ocurren durante el sector fuerte del acelerograma. Las derivas que causan el deterioro de las propiedades resistentes en las edificaciones regulares de concreto armado, en este caso de 4, 8 y 11 niveles de columna, también están asociadas con la potencia del sector fuerte del sismo. Los daños significativos y las derivas entonces dependen tanto de la potencia del sismo como de las condiciones geotécnicas del sitio y de la altura de la edificación. Y en los sismos con dos grupos de aceleraciones bien definidos, cuyas potencias de sus sectores fuertes iniciales sean capaces de generar daños importantes en sus propiedades resistentes, pueden aumentar con el segundo grupo de aceleraciones los daños y llegar a causar el deterioro final del edificio, aunque este segundo grupo de aceleraciones sea más pequeño que el inicial. Ese mismo efecto explicaría lo que, como ya les explicamos, les indicamos, que puede explicar los colapsos observados de edificaciones que soportan un sismo fuerte con daños importantes, pero sin colapsar, y que luego colapsan con una réplica de menor magnitud. Recomendamos entonces continuar esta línea de investigación tomando en cuenta la potencia de los acelerogramas y extender estos estudios que les presentamos aquí para ver cómo incorporamos esta nueva variable dentro de los requerimientos de diseño. Muchísimas gracias por su atención.